Buenos días a todos, les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales y a la segunda clase de Panorama Bíblico del Antiguo Testamento con el pastor Kyle Bauer. Qué bendición que tuvimos la semana pasada con la clase número 1 y la introducción fue fenomenal, hemos tenido muy buenos comentarios y seguimos creciendo en la palabra de Dios. Entonces hoy comenzamos con el Pentateuco y vamos a orar y darle la bienvenida al pastor Kyle. Padre, gracias por este día, por tu amor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros corazones y nos ayudes a darnos entendimiento, Señor, de lo que tu palabra significa para hoy en la vida nuestra y que seamos hacedores y no solamente oidores, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, bendice al pastor Kyle y lo que él hace, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Kyle, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo estamos todos? Estoy tan contento de estar nuevamente con ustedes en esta clase del panorama del Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento. Como dijimos en la semana pasada, es tan esencial, crucial para nuestra fe y comprensión de la Biblia saber lo que es el Antiguo Testamento y la historia, porque nosotros hicimos la observación la semana pasada de que nada sucede en un vacío. Jesús vino en la plenitud de tiempo, pero también vino en un contexto histórico, un contexto religioso, un contexto que Dios mismo hizo, comenzando desde el libro de Génesis, en particular con el llamado de Abraham. Y con Abraham tuvo su hijo prometido Isaac, y luego Jacob, y Jacob sus 12 hijos. Los 12 hijos de Jacob llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Dios formó la nación de Israel. Dios rescató y salvó la nación de Israel de la esclavitud en Egipto. Y luego llamó a la nación de Israel para ser suya. E hizo un pacto con ellos. Y es en este contexto que dio su palabra, su pacto y trabajó entre la nación de Israel. Es en este contexto que Jesús llegó al escenario humano. No, Dios no lo envió a la India o a la Rusia o al Japón o a la África. Lo envió en un contexto específico, y cuando conocemos bien el contexto, no solamente con la nación de Israel, pero la narrativa de toda la historia bíblica, vamos a entender mucho más de quién es Dios, lo que Dios quiere de nosotros, la razón por la que Dios nos creó y cómo Jesús está redimiendo todo. Pero no tenemos un destello completo de por qué y qué Jesús está redimiendo si no entendemos la narrativa y las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, esta semana, por las próximas 2 semanas, vamos a estar en el Pentateuco. Vamos a tomar más tiempo en el libro de Génesis esta mañana. La próxima semana vamos a mirar los otros 4 libros del Pentateuco. Ahora, la palabra Pentateuco significa 5. Entonces, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el tema central del Pentateuco es la promesa de Dios a los patriarcas referente a sus hijos, relación del pacto y la relación del pacto y la tierra de Israel. Nosotros vemos dentro de este tema del Pentateuco que Dios llamó a Abraham. Vamos a estudiar eso en unos momentos. Pero Dios llamó a Abraham, le bendijo y le prometió la tierra de Israel o de Canaán. En aquellos días era Canaán. Y Dios hizo un pacto con Abraham y sus descendientes, le prometió la tierra. Entonces, Génesis es el comienzo de todo esto. Y basado en esto,
vemos el desarrollo de la nación de Israel y a través de la nación de Israel, la venida de Cristo Jesús. Vamos a estudiar esta mañana los principios del libro de Génesis. De hecho, el título Génesis significa principio. Y la semana pasada hicimos observaciones que hay 4 diferentes principios en el libro de los principios. El primero es la creación del mundo, del universo, de la humanidad y de toda la tierra y todo lo que hay en ella. Y luego el segundo principio es la caída del hombre y el principio el principio de la humanidad sin Dios en un mundo caído. El próximo principio es otra vez con Noé. Vamos a estudiar eso más cerca en unos momentos. Y el cuarto principio es con Abraham. Eso es el principio de la historia redentora de Dios a través de Abraham y la nación de Israel. Entonces, eso es lo que encontramos en el libro de Génesis. El autor del Pentateuco es Moisés, con algunas contribuciones de algunos otros autores. No vamos a ir profundamente en la autoría y la fecha, porque hay mucho que se podría decir eso, pero basta decir que la erudición está en acuerdo de que la autoría es por Moisés, pero también se nota de que hay algunas otras contribuciones de otros autores. ¿Por qué estoy hablando de eso? Porque eso es parte de lo que es la clase Panorama del Antiguo Testamento. Con cada libro bíblico vamos a hacer una corta mención acerca de la autoría, la fecha y el tema central del libro, para darles un poquito de mayor contexto de lo que estamos hablando. Entonces, el autor Moisés, y la fecha es entre 1446 años antes de Cristo a 1406. Entonces, entre estos años, creemos que se escribió todo el Pentateuco. Entonces, cuando doy estas fechas y esta autoría, eso es para Génesis y Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y lo más probable es que Moisés los escribió durante los 40 años en el desierto, cuando estaban vagando allí, porque es obvio, porque ese es cuando la mayoría de la historia ocurre, desde el monte Sinaí hasta la muerte de Moisés, cuando los israelitas están al borde del río Jordán por cruzar hacia la tierra prometida. Entonces, durante esos 40 años se escribieron estos libros, y probablemente Moisés los escribió mientras las cosas iban sucediendo ahí en el desierto. La próxima semana vamos a estudiar esto más, los 40 años en el desierto. Pero hoy vamos a entrarle en Génesis. Es de alta importancia estudiar los primeros 2 capítulos de Génesis en particular. Y luego, especialmente llegando a los primeros 2 de Génesis hasta y luego otra vez Génesis 12, y les voy a explicar por qué en unos momentos. Es muy importante estudiar esto, porque esos capítulos nos dan una ventanilla de entendimiento para la intención original para que Dios nos hizo. La totalidad de la historia de Dios a través del resto de la Biblia cuelga sobre estos 2 capítulos. Dios hizo su plan para la humanidad, y es el plan A. No tiene un plan B. Y eso va a ser la segunda parte de lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar su plan A. Pero nosotros vemos este plan en los primeros 2 capítulos de Génesis, en particular Génesis capítulo 1, versículos 26 al 29. Dios nos creó con un propósito específico, y el resto de la historia de la Biblia es como Dios obró para que podamos recuperar aquel mismo propósito.
Dios nos creó, muchas personas dicen que Dios nos creó para adorarle para siempre. Y eso en parte es cierto. Pero lo que vemos en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y que señoree sobre los peces del mar y las aves de los cielos y las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En este versículo tenemos lo principal, lo primordial que nosotros debemos de entender para la humanidad. Dios nos creó con el propósito de señorear sobre la tierra, de tener dominio sobre la tierra. Entonces, en corto, ¿para qué nos creó Dios? Para tener autoridad y un reinado sobre esta tierra. La cultura de hoy día quiere, el humanismo del día de hoy quiere que creamos de que nuestras vidas como seres humanos no son más valiosas que los delfines, que las ballenas, que las aves y que los insectos. Y no es cierto. Dios no los creó a ellos como sus hijos, no los creó a ellos en su semejanza y su imagen. No los creó para tener autoridad y dominio sobre la tierra. No los creó para ser corregentes con Él sobre el mundo. Pero a nosotros sí. Es muy interesante notar de que cuando nos caímos al pecado, Dios envió a su Hijo para redimirnos a nosotros. Pero lo interesante es eso. Nosotros aprendemos más adelante en la Biblia que hubo una rebelión en el cielo. Lucifer, que llegó a conocerse como Satanás, y 1/3 de los ángeles se rebelaron en contra de Dios y fueron expulsados del cielo. Entonces, una gran porción de los mismos ángeles que Dios creó se rebelaron en contra de Él. Dios ama a sus ángeles, son parte de su creación. Pero es interesante notar que Dios no se encarnó en forma angelical para morir por los pecados de los ángeles, pero lo hizo para nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles no son creados en la semejanza y la imagen de Dios. Los ángeles no son llamados hijos de Dios. Nosotros sí, ellos son siervos de Dios, nosotros somos los hijos de Dios. Y tanto valor Él halló en nosotros, más valor en tu vida que cualquier otro ser creado en todo el universo es el ser humano. Nos creó como la corona de su creación. Es tan maravilloso entender eso. Porque si uno no entiende este concepto, todo el resto de la Biblia y todo aquel por el cual vino Jesús para recuperar para nosotros no hará sentido. Aparte de solo Dios nos ama, Dios nos quiere mucho y Dios no quiere que vayamos al infierno. Y eso es cierto. Y si fuera solamente por eso que viniera a salvarnos, gloria a Dios. Pero eso no es la única razón por la que vino. Él vino a recuperar por nosotros lo que perdimos en el huerto de Edén. Entonces vamos a estudiar eso en unos momentitos, pero quiero que veamos la estructura de Génesis. La estructura comienza con la historia primitiva y eso es capítulos 1 hasta el 11. Es la historia primitiva. Y cuando llegamos al capítulo 12, se torna todo el rollo. Pero en la historia primitiva nosotros vemos la creación. Esos son capítulos 1 y 2. Creación del universo, creación del hombre. Y capítulos 3 a 4 nosotros leímos acerca de la caída de la humanidad hacia el pecado. En capítulos 5 hasta el 9 nosotros vemos la narrativa del diluvio, la depravidad de la humanidad y el diluvio, la destrucción de la tierra, la salvación de Noé y su familia y la recreación
de la tierra con Noé. Vamos a mirar eso en unos momentos. De capítulos 10 al 11 es la narrativa de la Torre de Babel y cómo se comenzó a multiplicar la humanidad sobre la faz de la tierra y cómo Nimrod unió a todas las naciones de la tierra en rebelión en contra de Dios. Cuando Dios había dicho a la humanidad, llenen toda la tierra, vemos a Nimrod que volvió que reunió a todos los pueblos en vez de llenar la tierra. Y luego, comenzando en capítulo 12 hasta el final del libro de Génesis, es la narrativa ancestral. Comienza con Abraham y luego Isaac y Jacob y los 12 hijos de Jacob hasta que llegaron a Egipto, cuando el hijo de Jacob, José, era el gobernador de toda la tierra de Egipto. Y ahí termina Génesis con la muerte de Jacob y la bendición que él puso sobre sus hijos. Entonces, la narrativa ancestral. Pero quiero que veamos algo más sobre la estructura de Génesis y la estructura de toda la Biblia. Nosotros vemos que la estructura de Génesis es un espejo de la estructura como termina la Biblia. Y toda la Biblia, toda la narrativa de la Biblia es en forma poética hebrea. Vamos a estudiar más poesía hebrea cuando lleguemos a los libros poéticos en este estudio de panorama del Antiguo Testamento. Pero la estructura de la historia de la Biblia y de la salvación en sí es un quiasmo. Un quiasmo es un método de poesía hebrea, que vas a ver un X que comienza grande y se encoge a un cierto punto y luego vuelve a salir en ancho. Eso es un quiasmo. A, B, B, A. Comienza la Biblia con el enfoque en el mundo entero. O sea, esos capítulos 1 al 11 de Génesis. Y luego en capítulo 12 se torna toda la narrativa a un solo hombre, enfocado en un solo hombre, Abraham. Y luego la Biblia comienza a decir la historia de los descendientes de Abraham. Y luego de los descendientes de Abraham se enfoca la Biblia en un solo hombre, que es Jesucristo. Y luego al final, a través de Jesucristo, Él vino a salvar todo el mundo. Entonces, del mundo a un hombre, de un hombre a todo el mundo. Eso es muy simple, una estructura muy simple de la narrativa de la Biblia. Pero quiero que veamos que hay método y la simetría de la Biblia es tan bella como vemos que Dios hizo la estructura de toda la Biblia. Entonces, lo que nosotros vemos en el libro de Génesis, como dije al principio, si no entendemos capítulos 1 y 2, no vamos a entender el por qué y el qué de la Biblia. Entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 29. Dice así, vamos a leer, diciendo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y nuestra imagen, según nuestras... Otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad la tierra y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, y os serán
para comer. Ahora, vamos a capítulo 2, versículo 7. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, Dios le dio toda la tierra a la humanidad, como dijimos hace unos momentos, para nosotros ser corregentes con Él. No solamente para tener una población en la tierra, es para domar la tierra. Puso al hombre y su esposa en el huerto de Edén para trabajar el huerto, para cultivar el huerto de Edén. Y en cultivar, eso sería un gran descubrimiento de la buena creación de Dios. En pocas palabras, nosotros fuimos creados para hacer las mismas obras a la tierra que Dios mismo hubiese hecho. Nosotros vemos más adelante en capítulo 2 que Adán comenzó a nombrar los animales. Dice que Dios trajo a los animales a Adán para que él los nombrara. Pero antes de que Adán nombrara a los animales, vemos que Dios está nombrando cosas. En capítulo 1, la primera parte de la creación, Dios comienza a nombrar. Dios creó la luz y la oscuridad. Y dice, y Dios llamó o nombró la luz día y la oscuridad noche. Y sigue diciendo que Dios llamó o nombró el firmamento cielo, las aguas mar y la tierra tierra. En pocas palabras, Dios creó y nombró las dimensiones en las cuales nosotros viviríamos y reinaríamos. Las dimensiones del tiempo y espacio, día y noche, firmamento, aguas y tierra. Dios nombró esas cosas. Esos son irrevocables. Nosotros no podemos cambiar estas cosas. Pero todo lo demás, dentro de esta buena creación, Dios lo dio al hombre y a su mujer para nombrar. Ellos llevaron a cabo la misma obra que Dios comenzó. Con que fuimos creados para ser corregentes, con autoridad. Y luego dice, y lo que Adán llamó a cada ser viviente, este fue su nombre. Dios honró la autoridad que Él otorgó al hombre en el huerto. Increíble. Muchas personas quieren creer que su vida no vale mucho. Pero la Biblia dice que tu vida es la corona de la creación de Dios. No hay nada más alto, ni en la tierra, ni en el infierno, ni en el cielo, de todo lo creado de Dios, que es más alto que el ser humano. Eso no significa que los ángeles no son amados por Dios o no llevan gloria y poder. Pero ellos no fueron creados para entrar en una unión perfecta con la Trinidad. Increíble eso. Para desarrollar este punto un poquito más, fíjate lo que dice Jesús en Mateo capítulo 28. Dice, vayan por todas las naciones, hagan discípulos, bautizándolos, escuche bien, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, esos son 3 diferentes bautismos. Hasta el libro de Hebreos capítulo 6 habla de doctrina de bautismos en el plural. Hay más que un bautismo. Jesús no dijo, pues bautícenlos en el agua, en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya se acabó. No, la Biblia dice que cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo Jesús y Dios redime nuestra alma, el Espíritu Santo nos hace parte de la familia de Dios. Eso es bautismo en el Padre. Llegamos a ser hijos de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre. Y luego en el nombre del Hijo. Y vemos que
que el Padre nos bautiza en el Hijo Jesucristo. Ese es bautismo en agua, que el libro de Romanos dice que cuando nosotros vamos bajo el agua es identificación con la muerte de Jesús. Cuando subimos es identificación con su resurrección. Si eso no es bautismo en el nombre del Hijo, yo no sé qué es. Estamos vistiéndonos de Jesús en su muerte y su resurrección. Y luego la Biblia dice que Jesús es el que nos bautiza en el Espíritu Santo. Quiero que escuchen eso. Y eso tiene que ver con lo que acá estamos estudiando en Génesis 1 y 2. De que fuimos creados no solamente para poblar la tierra, no solamente para tener adoración con el Señor, no solamente para descubrir la tierra, pero para ser uno con la Trinidad. El Espíritu Santo nos bautiza en el Padre en el Hijo y el Hijo en el Espíritu Santo. Fuimos creados para integrarnos totalmente con la Trinidad de Dios. ¡Wow! Hasta Jesús dijo en Juan capítulo 17, estaba orando por todos los que habían de creer, inclusive nosotros. Dice, Padre, yo pido que ellos sean uno, igual que tú y yo somos uno, y que yo esté en ellos y ellos estén en mí y yo en ti. Wow, si el Espíritu Santo está en nosotros, si el Hijo está en nosotros y el Espíritu Santo y Jesús están en el Padre y nosotros en ellos y ellos en nosotros. Wow, fuimos creados para algo tan espectacular que ningún otro ser creyente, ni siquiera los 4 seres vivientes que rodean el trono de Dios, tienen el privilegio de hacer, pero el ser humano sí. Fuimos creados para ser uno con Dios. No es llegar a ser Dios, no me malentiendan, no vamos a llegar a ser divinos como la Trinidad, pero fuimos creados para integrarnos con Él como ninguna otra creación. Y eso es lo que vemos en el libro de Génesis. Creados, formados del polvo de la tierra, Dios sopló el aliento de la vida en nosotros y llegamos a ser su imagen y su semejanza increíble. Para subyugar la tierra, para dominar, para reinar y tener autoridad sobre todo lo creado de Dios. Esto es lo que Dios para que nos creó. Y esto es precisamente lo que Jesús vino a recuperar por nosotros. Increíble eso. Y tenemos que entender todo esto desde el principio de la Biblia. Ese es el tema principal de Génesis. Y de ahí comienza la narrativa de la restauración total. Ahora, en Génesis capítulo 3, nosotros vemos la caída al pecado. Ellos se rebelaron en contra de la palabra de Dios, traspasaron la palabra de Dios y ellos hicieron lo que Dios dijo que no debiesen de hacer. Y ellos se apoderaron del fruto del árbol de la ciencia del bien y mal. Satanás vino y tentó a la mujer. Y la mujer se creó la mentira. Y la mentira no fue, que el fruto es bien jugosito y te va a deleitar. No. Dijo, Dios sabe en que el momento que tú comas del fruto, tú serás como Él, sabiendo el bien del mal. La ironía terrible de todo eso es que ellos ya eran en su imagen y su semejanza. Ya eran como Dios. Pero ellos se creían la mentira y pecaron, se rebelaron en contra del Señor. Y introdujeron a la humanidad el pecado y la muerte y se destrozó la creación. Dios no creó la creación para tener todo lo feo que vemos, el odio, la violencia, las tormentas y huracanes y torbellinos y todas las cosas devastadoras que nosotros vemos. Dios no creó su buena creación para destruir la vida.
Romanos capítulo 8 dice que hasta la misma creación está gimiendo, esperando la revelación de los hijos de Dios. La misma creación está esperando que nosotros, como los hijos de Dios, lleguemos a nuestra plena madurez y nuestra plena autoridad. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Es porque por el pecado del hombre, nosotros hicimos entrar el pecado. Y es la restauración de un hombre humano, Cristo Jesús, que nos otorgó de regreso nuestra autoridad sobre la creación. Entonces toda la creación gime esperando la revelación de los hijos de Dios. Pero en capítulo 3 vemos todo lo que se desató sobre la tierra, la muerte, el pecado y la maldición. Y ahora fueron expulsados del huerto de Edén. Y la expulsión de Adán y su esposa del huerto de Edén actualmente fue un acto de misericordia. Porque ellos comieron del árbol de la ciencia del bien y mal, pero había otro árbol en medio del huerto, el árbol de la vida. Y Dios dijo, mira, ya llegaron a ser como nosotros, saben el bien del mal y ya se está depravando sus mentes, ya tienen una naturaleza pecadora. Ahora necesitamos ahuyentarlos del huerto, necesitamos expulsarlos del huerto para que no coman del árbol de la vida. Pero uno pensaría, no, pues, ¿por qué? Y luego no tendrían que morir, vivirían para siempre. Sí, pero viviríamos para siempre en el estado perdido y el estado depravado en que estamos, ahora teniendo una naturaleza pecadora. La Biblia dice en el libro de Romanos de que es para liberarnos del pecado hay que morir. Y si nosotros agarráramos del fruto del árbol de la vida, viviríamos por siempre en el estado perdido en que estamos. Fue un acto de misericordia que Dios nos expulsó del huerto para que pudiéramos morir y liberarnos de esa naturaleza carnal. Ahora, nada más exponiendo un poquito eso de la muerte. Cristo, nosotros sabemos lo que Romanos dice, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es Romanos 3:23. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero en Cristo Jesús hay vida. Pero el don de Dios en Cristo Jesús, la vida eterna. Pero el pecado requiere la muerte para liberarnos, para saciar la deuda que nosotros tenemos con el pecado. El pecado, piénsenlo así, el pecado es como una tarjeta de crédito. Es bien fácil ir a la zapatería y comprar un montón de ropa y zapatos y lo que te dé la gana. Pero ¿qué sucede al final del mes? Que llega la cuenta que tienes que pagar y ya gastaste tus $15,000 en la tarjeta del pecado. Y dices, yo no gano suficiente para pagar esto. Tengo una deuda que necesita ser pagada. Y la paga es tu vida por la deuda que tenemos en el pecado. Ahora, Jesús pagó esa muerte por nosotros y ahora nosotros tenemos que ser crucificados con Cristo. Eso es el bautismo que acabamos de hablar, en su muerte. Crucificados con Cristo, sepultados con Cristo y ahora resucitados para la vida nueva, muertos al pecado, vivos a la vida que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, esa es la narrativa grande de la Biblia. Pero nosotros vemos el comienzo de esa narrativa en Génesis y es crucial, como dije al principio, es crucial entender esos primeros capítulos de la Biblia porque pone el escenario de todo el resto de la Biblia. Ahora, miren conmigo en Génesis capítulo 5, comenzando en versículo 1, dice, este es el libro de las generaciones de Adán. En el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo.
varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Quiero que veamos algo así. Dice, él llamó el nombre de ellos Adán. Todos dicen que Dios creó a Adán y Eva. Ellos eran Adán el hombre y Adán la mujer. Los nombró a ellos Adán porque eran uno. Solo después del pecado hubo una fractura en la relación con ellos. Y ahora Adán dijo, ahora te vas a llamar Eva. Oye, eso es una ruptura, una fractura entre su relación. Ya no era Adán el hombre y Adán la mujer. Ahora Adán y Eva. Eso es debido al pecado. Ahora, siguiendo en versículo 2, dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre de ellos Adán y en el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. Escuche. Nosotros leímos en Génesis 1:26 que cuando Dios creó al ser humano, los creó en la imagen y semejanza de Dios. Ahora ellos pecaron, fueron expulsados, tienen una naturaleza pecadora. Y ahora dice que recordándonos, como que el autor de Génesis nos está recordando, cuando Dios los creó fue en su imagen y su semejanza, pero ahora Adán tuvo a un hijo en su imagen y su semejanza. La semejanza e imagen del hombre pecador, no la imagen y semejanza de Dios. Nosotros vemos que, y el libro de Romanos dice que todos los que nacemos del primer Adán, llevamos la naturaleza pecadora de este mismo Adán. Pero Jesús en el libro de Romanos sigue diciendo que Jesús es el segundo Adán. Y los que morimos al primer Adán y resucitamos a la vida y nacemos nuevamente con el segundo Adán, no heredaremos la muerte, sino heredaremos la vida. Por el primer Adán todos mueren, por el segundo Adán todos vivirán. Aleluya. Pero todo lo que vemos en el libro de Romanos tiene sus bases en Génesis capítulos 1 al 5. Porque, y no todo, pero también en Génesis 12 y luego en el Éxodo, Monte Sinaí. Pero mucho de lo que leemos y entendemos del pecado en el libro de Romanos viene de esos primeros pasajes bíblicos. Como dije en la clase anterior, de que no podemos comprender completamente al Nuevo Testamento si no tenemos el cimiento del Antiguo Testamento. Ojalá que estén haciendo estas conexiones a lo largo de la Biblia. Todo está bien unido. Solo porque tenemos el Nuevo Testamento no quiere decir que podemos desechar del Antiguo. Por eso lo estamos estudiando. Entonces, ese es el principio. Ahora nosotros tenemos Noé y el diluvio. Tenemos la Torre de Babel y la rebelión. Nosotros vemos en capítulo 6 de Génesis que la humanidad llegó a ser el opuesto de quién es Dios. Cada pensamiento. Leamos. Génesis capítulo 6, dice, aconteció, versículo 1, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dijo Jehová, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Eso es otra enseñanza total que no tenemos tiempo en ese día para recorrer todo lo que significa ese pasaje, pero tal vez en otro tiempo. Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Llegó a ser el total opuesto de lo que Dios los creó. Fueron contaminados con pecado, fueron contaminados con otras cosas y fueron depravados totalmente. Y Dios dijo, yo no puedo aguantar esto más, necesito comenzar de nuevo. Y uno hace la pregunta, si Dios sabía de que el hombre y la mujer iban a pecar y comenzar todo ese desastre de la humanidad, ¿por qué Dios no se acabó con todos ellos de una vez? Cortar lo que es de pérdida es pérdida. Solo es un hombre y una mujer, cortarlos al infierno por toda la eternidad. Y solo van a ser dos en el infierno y apartados de mí en vez de toda la raza humana. Porque para nuestra comprensión humana eso tiene sentido. Es mejor tener solo dos ahí que toda la humana y salvarle a Dios más y más y más y más dolor en su corazón. Pero es que Dios hizo un pacto consigo mismo. En Génesis capítulo 26, Dios dice, hagamos. Eso es en lo plural. Primera persona plural. Hagamos al ser humano en nuestra imagen y semejanza. Es como que muchos teólogos dicen que eso fue un pacto divino. Eso fue en el imperativo. Fue un mandado que Dios estaba haciendo con él mismo. Un pacto que estaba haciendo consigo mismo. Nosotros crearemos a la humanidad en nuestra semejanza y ellos tendrán dominio sobre toda la tierra. En otras palabras, Dios estaba diciendo consigo mismo, esto es lo que haré y eso es lo que ellos harán, yo lo juro. Entonces, solo cortando a Adán y su mujer, echándolos en infierno y fingiendo como que nunca había pasado nada, Dios había roto el pacto que Él hizo consigo mismo. Y dijo, no, yo los creé en mi imagen y ellos son la corona de mi creación, más allá de cualquier otra cosa que yo he creado. Yo quiero tener relación con ellos y ellos ciertamente cumplirán los propósitos por los que yo los creé. Interesante eso, que Dios no acabó con la humanidad. Quiero que veamos por la última parte de esta enseñanza, la última parte que vamos a estudiar en Génesis. Quiero que veamos lo que Dios hizo a través de Adán, Noé y Abraham y el significado que tiene para nosotros. Nosotros ya leímos los mandatos que Dios dio al hombre en el huerto de Edén. Y como dije al principio, esto es plan A, no hay plan B. Y Dios cumplirá lo que Él propuso hacer a través de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ordenó y mandó que hiciésemos nosotros desde el huerto de Edén? Es fácil. Nosotros lo vemos. Dios primeramente los bendijo. Y luego dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, señoreen la tierra, sobre la tierra o subyuguen la tierra y tener dominio sobre ella. Y dice, yo les he dado todos los árboles del campo. Y luego Él hizo un pacto divino. El pacto divino consigo mismo, el que acabamos de describir. Pero quiero que nosotros veamos un poquito lo que significa cada una de esas personas y luego vamos a hacer otras conexiones a lo largo de la Biblia. Dios les había dado su bendición. Es fácil entender, Dios los bendijo.
Y luego otra vez es interesante notar que los bendijo otra vez en Génesis capítulo 5 que acabamos de leer. Entonces Dios está bendiciendo y dice, sean fructíferos. Es causar que algo lleve fruto. Es una acción, es la palabra hebrea para. ¿Por qué digo para? Y hago mención de la palabra hebrea, porque cuando lees la Biblia en el hebreo, vas a volver a mirar varias veces esta palabra en el contexto que estamos hablando en ese momento. Eso es abundancia, ser fructíferos. Yo recuerdo en el año nuevo del 2004, cada año yo pido al Señor una palabra profética para mi vida, para mi familia, para mi iglesia. Y me levanté en medio de la noche y le dije, Señor, ¿cuál es tu palabra para mí en este año? Y Él dijo esa palabra, sé fructífero y multiplícate. Y dije, ok, Señor. Y un mes después, mi esposa se embarazó con nuestro primer hijo. Sí, Señor. Entonces, esto fue la palabra para mí en 2004 y nació mi primer hijo, pero es lo que dijo Adán y Eva. Sean fructíferos y luego multiplíquense sobre la tierra. Esa es la palabra rabá. Otra vez, en el hebreo se ve esa palabra una y otra vez. Rabá es aumentar, medrar, prosperar, llegar a ser muchos sobre la tierra. Sean fructíferos en su trabajo, multiplíquense en sus generaciones. Y luego dice, llenen la tierra. El huerto no era el único lugar en el mundo, o sea, todo el mundo no era el huerto de Edén. Dentro del mundo había un pedacito de tierra que se llamó el huerto de Edén. Pero de ahí, de la multiplicación, de ser fructífero, de llenar la tierra, era el propósito de Dios que Adán y Eva tuvieran hijos y ellos multiplicarse en sus propias familias, ellos salir del huerto de Edén, encontrar su propia tierra y comenzar a ser fructífero y otro tipo de huerto de su pedazo de tierra. Y conforme iba llenándose la tierra, la humanidad convertiría a todo el mundo en el huerto de Edén. La Biblia dice más adelante que todo el mundo se llenará de la gloria de Dios, pero Dios llamó a la humanidad a llenar la tierra de su gloria y la gloria de la humanidad en la imagen y semejanza de Dios, llenando toda la tierra, teniendo autoridad misma del Señor, haciendo a la tierra lo que Dios mismo haría, y al llenar la tierra, siendo fructíferos y multiplicándonos y subyugando la tierra, nosotros convertiríamos toda la tierra en un lugar que se parecería como el cielo. Eso es lo que Dios intentó que hiciésemos. Y por eso puso a Adán y Eva en su huerto para cultivar, para desarrollar, para descubrir, para proteger, para aumentar. Y luego eso debería de hacer sobre toda la tierra. Y luego dijo, señoreen sobre la tierra o subyuguen la tierra. Es la palabra hebrea kabash, la tierra. Oh, eso suena bien, subyugar, suena mejor en el hebreo. Kabash, la tierra. Pero eso significa en el hebreo forzar o hasta poner en esclavitud. No es que vivamos a ser esclavos de todo el mundo, pero es subyugando y poniendo bajo el control de uno. El mundo era silvestre, salvaje, pero nosotros vamos a domarlo, haciendo a la tierra lo que Dios mismo hubiera hecho. También para nosotros en el tiempo de hoy, eso significa que hay fuerzas en este mundo, que no solo tenemos
que no solo tenemos que ser mayordomos, sino tenemos que conquistar antes de que podamos reinar sobre ellos en tu propia familia, en tu propia casa, digamos, tu propio huerto que Dios te ha dado en tu familia y todo lo que tu vida es, todo lo que tu vida toca. Nosotros tenemos la autoridad y la necesidad de subyugar esas tierras. Eso se llama crianza de niños. Los criamos, es tipo de subyugar, de enseñar, es tipo de subyugar, es de hacer guerra espiritual, es tipo de subyugar. Y luego dijo, tengan dominio sobre la tierra. Señoreen, es número 5. Señoreen sobre la tierra, sobre todo ser viviente. Es la palabra radá en el hebreo. Y radá significa reinar. O sea, ejercer tu autoridad sobre lo que Dios te encargó a ti. Y luego número 6 dice, te he dado todos los árboles del campo. Dios les dio en abundancia. Y Dios proveó para cada necesidad. Él suplió cada necesidad en relación a todo lo que había subyugado y sobre qué tenían su reinado. Entonces les he dado todo. Todo sale de la mano de Dios. Es su lugar, es su provisión. Y lo último es que Dios hizo un pacto. Dios bendijo a la creación, hizo un pacto consigo mismo. Ellos serán mi semejanza y ellos reinarán. ¿Okay? Ahora, todo esto fue perdido debido al pecado. Pero solo porque fue perdido al pecado no significa que el plan de Dios cambió para el mundo. Dios ahora, por el resto de la Biblia, puso un plan en moción para recuperar el plan A. Y Dios nunca tuvo un plan B, nunca cambió su pensamiento acerca de lo que la humanidad iba a hacer y realizar. Entonces, miremos esta tabla de referencia en el dispositivo que habla de los mandatos de Dios a Noé. En Génesis capítulo 9, mira lo que dice. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo el animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra, y todos los peces del mar y en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Ok, mira en las primeras versículos de Génesis capítulo 9. Dios dice lo mismo a Noé que dijo a Adán. No hay diferencia. Dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, subyuguen la tierra. Y ahora, señorear, ahora subyugar y señorear sobre la tierra. Otra vez son las mismas palabras que Dios está diciendo a Noé que dijo a Adán. Pero ahora la creación está rota. En vez de tener una relación con los animales como lo tenía Adán, ahora los animales están en terror de ti. Y igual como Dios dio a Adán todas las hierbas del campo, los dio a Noé y también los dio a los animales para que sean su comida también. Y entonces subyugar, dominar la tierra o reinar. Y te he dado cada ser viviente. Y por último, selló todo esto con un pacto. Con Adán hubo un pacto, con Noé hubo un pacto del arco iris. Nunca volveré a destruir la tierra. Interesante que Dios está diciendo exactamente las mismas cosas a Noé que dijo a Adán. ¿Por qué? Porque todavía está en efecto el plan A.
lo que Dios hizo en el diluvio y comenzando nuevamente con Noé, no es el plan B. Pero sigue todavía. Miren lo que dice en Génesis capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora miramos otra vez esta tabla. ¿Qué es lo que Dios dijo a Abraham? Primeramente, nosotros vemos en capítulo 22, que no leímos, pero en capítulo 2, versículo 17, dice Dios: bendiciendo te bendeciré. Dios hizo la misma bendición sobre Abraham. En capítulo 15 y 17 nosotros vemos más de esas promesas a Abraham. En capítulo 15, versículo 5, Dios dijo: enumera todas las estrellas si las puedes contar. Así haré tus descendientes. Sé fructífero, multiplíquense. Lo dice en capítulo 17, versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces sean fructíferos, multiplíquense. Y dice, llenen la tierra. Dice, todas las familias de la tierra en ti serán bendecidas. Eso me suena como que sus descendientes van a llenar la tierra y subyugar la tierra y tener dominio. Yo hallo una similitud en eso con los que te bendicen, bendeciré. Los que te maldicen, maldeciré. Los que quieren dominarte serán dominados. Los que quieren bendecirte vendrán contigo en autoridad. Bendiciendo, si los que te bendicen también caerán sobre ellos tu bendición. Oh, y dice que como Dios dio las hierbas de la tierra a Adán y dio todo a Noé, dice a Abraham: mira, yo te he dado toda esta tierra. Eso es en capítulo 17, versículo 8, que dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira, como Dios dio un huerto a Adán, como Dios dio la tierra a Noé, también está dando una tierra a Abraham para subyugar, para dominar, para cuidar y cultivar y para multiplicarse y ser fructífero. Vemos en Abraham la redención del plan A de Dios. No tiene un plan B, pero vamos a ir más a fondo todavía. Mira lo que dice acerca de nosotros en la Gran Comisión. En Lucas 24 es una de las últimas cosas que Jesús dijo e hizo con sus discípulos antes de subir al cielo. Lucas 24:50 dice que Jesús los bendijo. La última cosa con Abraham, antes de nosotros, Dios estableció un pacto con Abraham, pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con Abraham. Y se lee eso en capítulo 17, versículos 2 y 7. Ok, regresando con nosotros. Jesús bendijo a sus discípulos muy poco antes de subirse al cielo. Y luego en Juan capítulo 15, versículo 16, Jesús dijo: ustedes no me eligieron a mí, sino yo escogí a ustedes. Y yo les he dado para llevar fruto y que su fruto permanezca. Está diciendo a sus discípulos: sean fructíferos. Y luego en Mateo capítulo 28, híjole, nosotros tenemos que leer esto. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros vemos que Jesús está diciendo, multiplíquense. ¿Cómo? Hagan discípulos. Multipliquen en otros lo que yo les he dado a ustedes. Hagan discípulos. Llenen la tierra a todas las naciones. Discípulos a todas las naciones. Y luego dice, subyuguen la tierra y tener dominio. Yo veo eso enseñándolos y bautizándolos. Hay que subyugar, domar y tener autoridad sobre la carne de uno y sobre las naciones en guerra espiritual, en oración e intercesión. Estamos dominando, ejercitando nuestra autoridad, subyugando la tierra en lo invisible tanto como lo visible. Y luego dice que Dios les dio. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Como dio a Adán, dio a Noé, dio a Abraham, a nosotros nos da la misma autoridad que Él tiene para domar la tierra, para subyugar la tierra, para llenar la tierra, para multiplicarnos, ser fructíferos y caminar en la bendición. Y al final hay tipo de pacto, aparte del pacto, del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, que se podría aplicar a eso, pero Jesús también les dio una promesa. Yo estoy con ustedes para siempre. No los voy a abandonar. Como comenzó todo con una bendición y selló todo con un pacto, desde Adán hasta nosotros. Mira, la gran comisión, lo que Dios nos ordenó hacer, es una recuperación total de lo que se perdió en el huerto. Dios implementará su plan original a través de toda la humanidad. Y lo último que la Biblia dice acerca de la humanidad en Apocalipsis capítulo 22, dice, y ellos, o sea, hablando de nosotros, y ellos reinarán por siempre y siempre. Wow, eso es la primera parte de la Biblia y eso es Génesis y eso pone la base por todo lo que vamos a estudiar el Antiguo Testamento y también da la base de todo lo que hay en el Nuevo Testamento también. Que el Señor los bendiga y gracias por prestar atención. Nos vemos la próxima semana. Pastor Kyle, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Seguimos adelante con estos maravillosos estudios. Que el Señor les bendiga.